Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Cimientos de arena. Maxwell Max Donovan siempre había creído que la familia era lo primero. A sus 48 años, había construido su vida en torno a ese principio. Un exitoso negocio de construcción que transformaba propiedades abandonadas en maravillas arquitectónicas, una casa enorme en el barrio más prestigioso de Oakich y lo que él creía que era un feliz matrimonio de 20 años con Victoria. Max no venía de una familia adinerada. Los callos en sus manos contaban la historia de un hombre que había surgido de la nada, trabajando en obras de construcción desde los 16 años hasta que ahorró lo suficiente para fundar su propia empresa. Su padre había abandonado a la familia cuando Max tenía 12 años, dejando a su madre sola para criar a 3 hijos. El recuerdo del agotamiento de ella después de turnos dobles como conserje de hospital había alimentado su determinación. «Nunca serás como tu padre», le había dicho su madre en su lecho de muerte hace 10 años. «Tú has construido algo real». Victoria Barrett había sido la hija de la riqueza, la princesa del Oakich Country Club, donde Max había sido contratado para supervisar las renovaciones. Su encuentro había levantado cejas, el rudo contratista y la socialité. La familia de ella, especialmente su madre, Pamela, nunca lo había aceptado del todo, a pesar de su eventual éxito. «El dinero nuevo sigue siendo nuevo», solía decir Pamela al alcance del oído en las reuniones familiares, con un gin tonic en la mano. Su hijo, Alexander Alex, había sido el orgullo de Max. Desde los primeros días del niño, Max había sido un padre implicado, asistiendo a cada partido de béisbol y feria de ciencias cuando Victoria alegaba compromisos sociales. Le enseñó a Alex a pescar en la casa del lago, a cambiar un neumático, a defenderse por sí mismo. «Papá, ¿sabes por qué trabajo tan duro?», le había preguntado Alex, con 17 años, una noche en el taller de su casa, donde estaban restaurando una motocicleta clásica. «Porque he visto lo que construiste de la nada». Las grietas en el matrimonio habían aparecido gradualmente, la creciente frialdad de Victoria, el dormitorio separado en el que había insistido hacía 2 años alegando las visitas de Max a las obras de construcción por la mañana temprano, los inexplicables retiros de fin de semana con amigos que Max nunca conoció. Él se sumergió en el trabajo, en la crianza de Alex, diciéndose a sí mismo que las cosas mejorarían después de que Alex se graduara y se fuera a la universidad. 3 días antes de la graduación, Max estaba en su estudio revisando contratos cuando su teléfono vibró con un mensaje de texto de Alex. «Necesito hablar, papá. No le digas a mamá». Se habían encontrado en su restaurante favorito, donde Alex revolvía nerviosamente sus patatas fritas en el plato. «Papá, creo que algo le pasa a mamá», dijo finalmente. «Ha estado actuando rara, reservada. La oí por teléfono diciendo que no puede esperar mucho más y que necesita finalizar las cosas». Max había tranquilizado a su hijo, sugiriendo que eran asuntos de negocios o quizás una sorpresa para la graduación, pero la conversación había plantado una semilla de inquietud que creció a medida que se acercaba la ceremonia. La noche antes de la ceremonia, Victoria había anunciado que su familia asistiría en pleno. «Mi madre quiere sentarse en primera fila», dijo, sin mirarle a los ojos. «También trae al tío Howard y a la tía Liz». «No hay problema», había respondido Max, distraído por la cotización de un nuevo proyecto de desarrollo. «Mientras estemos todos allí para Alex». No se había dado cuenta de la leve sonrisa de Victoria mientras se daba la vuelta, con el teléfono en la mano. Esa noche, Max había recibido un extraño correo electrónico de su contable. Una notificación rutinaria sobre una retirada significativa de su cuenta conjunta. Pensando que era un error del sistema, se hizo una nota para llamar al banco el lunes. La mañana de la graduación, Victoria se había ido temprano para ayudar a preparar. Max había llegado solo para encontrar a la familia Barrett ocupando toda la primera fila, sus atuendos de diseño y perfumes caros marcando su territorio. «Lo siento, no hay sitio para ti», dijo Pamela con una sonrisa forzada. Victoria guardó estos asientos para la familia. Las palabras le golpearon como un puñetazo. «Para la familia». Como si no fuera familia en absoluto. Capítulo 2. La revelación. El auditorio del instituto bullía de expectación mientras las familias entraban para la ceremonia de graduación. Pancartas que proclamaban «Felicidades, promoción del 2025», colgaban de las vigas, y el escenario estaba decorado con los colores azul y dorado de la escuela. Max asintió rígidamente ante el desaire de su suegra y se retiró a buscar un asiento cerca de la parte de atrás. Desde allí, podía ver a Victoria en la primera fila, con su elegante melena rubia recién peinada, susurrándole algo a su hermana, Liz. Ambas se giraron para mirarle y se rieron.
El director Hoffman comenzó la ceremonia con un discurso sobre futuros brillantes. Max apenas lo oyó, en su lugar observaba a su esposa. 20 años de matrimonio, y de repente se sentía como una extraña. No dejaba de mirar su teléfono, sonriendo los mensajes. Cuando se anunció el nombre de Alex como el valedictorian, el mejor de la promoción, el pecho de Max se hinchó de orgullo. El chico parecía tan adulto con su birrete y su toga, seguro de sí mismo mientras se acercaba al podio. A diferencia del rubio natural de Victoria, Alex había heredado los rasgos más oscuros de Max. Una mandíbula fuerte, unos intensos ojos marrones que no se perdían nada. Gracias, director Hoffman, comenzó Alex. Hoy no solo marca un final, sino un comienzo. Nos encontramos en el umbral de nuestro futuro, moldeados por aquellos que creyeron en nosotros. Max observaba a su hijo dominar al público con un carisma natural. El chico tenía su determinación, pero poseía una elegancia que Max nunca había adquirido. Quiero dar las gracias a la única persona que nunca se rindió conmigo, continuó Alex, con voz firme. Papá, ¿podrías ponerte de pie? Sorprendido, Max se levantó mientras los aplausos llenaban el auditorio. La sonrisa de Victoria vaciló mientras se giraba, pareciendo notarlo por primera vez. Mi padre me enseñó que el carácter no se construye con palabras, sino con acciones, dijo Alex. Me demostró que la verdadera fuerza proviene de la integridad y la perseverancia. Max sintió un nudo en la garganta mientras asentía a su hijo, el orgullo mezclándose con la confusión por la intensidad de los ojos de Alex. Y ahora, continuó Alex, su tono cambiando, me gustaría compartir algo que encontré anoche en el teléfono de mamá. El público enmudeció. El rostro de Victoria perdió todo el color mientras se aferraba a su bolso. Se medio levantó y luego se quedó helada cuando Alex sacó un documento doblado de su bolsillo. No estaba fisgoneando, explicó Alex, con la voz tensa. Mamá me pidió que buscara sus gafas de leer. Cuando cogí su teléfono para llamarlo, apareció una notificación. Desdobló el papel. Eran los papeles del divorcio, ya firmados y fechados ayer. Jadeos de sorpresa recorrieron el público. Victoria se hundió de nuevo en su asiento, mientras su hermana le agarraba del brazo. Pero eso no fue todo, continuó Alex, su voz endureciéndose. Había mensajes para alguien guardado como TR, sobre planes para después de la graduación, sobre cómo finalmente serían libres. Max se quedó paralizado, las piezas encajando con una claridad enfermiza. Y entonces, dijo Alex, encontré esto. Tocó su teléfono, y de repente los altavoces del auditorio resonaron con la voz grabada de Victoria. Una vez que se presente el divorcio, Max no sabrá que le ha golpeado. El abogado de Tom dice que podemos conseguir al menos la mitad del negocio, ya que Max no puede probar que yo no fui fundamental en su éxito. El acuerdo prenupcial es inútil. Alex, gritó Victoria, abalanzándose hacia el escenario. Detén esto ahora mismo. Pero Alex no había terminado. Pulsó otro botón, y una foto apareció en la pantalla de la presentación de diapositivas de la graduación detrás de él. Victoria en los brazos de un hombre que Max reconoció de inmediato. Thomas Reed, su antiguo socio comercial que había dejado la empresa hacía 3 años. La verdad merece ser escuchada, dijo Alex, con la voz quebrada. Papá merece saberlo antes de que le tomen por sorpresa. El director Hoffman se apresuró a subir al escenario, intentando recuperar el control de la ceremonia mientras los murmullos estallaban por todo el auditorio. La familia de Victoria cerró filas a su alrededor, con Pamela lanzándole miradas asesinas a Max como si él fuera de alguna manera responsable de la escena. Max se quedó inmóvil, observando cómo su vida implosionaba en público. 20 años. 20 años de matrimonio que terminaban, no en una conversación privada, sino en una ejecución pública. Sus ojos se encontraron con los de Victoria a través de la distancia. Por un momento, no vio desafío, sino miedo en su expresión. Bien. Capítulo 3. Tierra quemada. Las horas siguientes a la ceremonia de graduación pasaron en un borrón para Max. Recordaba al director Hoffman acortando la ceremonia, recordaba las miradas de lástima de otros padres, recordaba a Victoria siendo escoltada por su familia sin siquiera una mirada hacia atrás. Alex lo había encontrado en el aparcamiento, todavía con su toga de graduación. Lo siento, papá, había dicho, con la voz rota. No podía dejar que te tomara por sorpresa. Planeaban entregarte los papeles esta noche en lo que se suponía que era mi cena de graduación. Max había abrazado a su hijo con fuerza. No tienes nada por lo que disculparte. Ahora, 3 horas después, Max estaba sentado en el despacho de su casa, con un vaso de whisky intacto a su lado mientras revisaba metódicamente los registros financieros. La casa estaba en silencio.
Victoria no había regresado y Alex se había ido a pasar la noche con la familia de su mejor amigo Carson, dándole espacio a Max. La traición dolía profundamente, pero algo más frío se estaba apoderando del pecho de Max, algo calculador. Su teléfono sonó. Gregory Winters, su abogado y compañero de póker desde hacía 15 años. Max, he oído lo que ha pasado, dijo Greg sin preámbulos. El abogado de Victoria ya me ha llamado. Thomas Reed está involucrado. Tom, dijo Max secamente. Mi antiguo socio. Y al parecer, el actual de mi mujer. Se están moviendo rápido, continuó Greg. Presentarán la demanda el lunes a primera hora. Van a por la empresa, Max, alegando que ella fue una socia silenciosa fundamental todos estos años. Max se rió, un sonido desprovisto de humor. Nunca ha puesto un pie en mi oficina, excepto para la fiesta de Navidad. Hay más. Llevan meses planeando esto. Victoria ha transferido casi $300,000 de vuestras cuentas conjuntas gradualmente durante el último año. Y la firma de Reed acaba de ganar la licitación del proyecto Bestridge, el que tú esperabas conseguir. Los ojos de Max se entrecerraron. El proyecto Bestridge, una revitalización del centro de la ciudad de $40 millones que su empresa llevaba meses persiguiendo. Las piezas estaban encajando. Tom tenía información interna de Victoria. La había utilizado para rebajar la oferta de Max. ¿Qué esperan que haga? Que me rinda. Aparentemente, dijo Greg. La cantidad que exigen en el acuerdo es sustancial. Parece que piensan que querrás evitar una batalla judicial pública y sucia después de la ceremonia de graduación de hoy. Ese tren ya ha pasado, respondió Max. Greg, necesito que asegures todo. Cuentas de la empresa, cuentas personales, escrituras de propiedad. Bloquéalo todo. Esta noche. Ya estoy en ello, le aseguró Greg. Pero Max, la familia de Victoria tiene contactos por toda la ciudad. El juez Barrett, su tío. Lo sé. La voz de Max era de acero. Creen que ya han ganado. ¿Qué vas a hacer? Max miró las fotografías de su escritorio. Sus padres frente a su modesta casa, él mismo iniciando las obras de su primer proyecto, el trofeo de pesca de Alex. Notablemente ausente estaba cualquier foto de Victoria. Voy a reducir su mundo a cenizas, dijo Max en voz baja. Pero primero, necesito información. Toda. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué se han llevado? ¿Quién más está involucrado? Max, construí todo lo que tengo de la nada. Greg. Puedo hacerlo de nuevo si es necesario. Pero no van a quedarse con lo que es mío sin consecuencias. Tras colgar, Max abrió su portátil y empezó a hacer una lista. Nombres, fechas, posibles aliados, enemigos definidos. La familia Barrett siempre lo había considerado un extraño, indigno de su preciosa hija. A pesar de su éxito, lo toleraban como la desafortunada elección de Victoria. Ahora, aprenderían lo que sucedía cuando acorralabas a un hombre que no tenía nada que perder. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Tengo información que necesitas sobre Victoria, Tom y los demás. Nos vimos mañana, 1 p.m., Riverside Park. Venga solo. Natalie Reeves. Max se quedó mirando el nombre. Natalie Reeves. La asistente ejecutiva de Tom Reed. La mujer que tenía acceso a todos los archivos, calendario y comunicaciones de Tom. Por primera vez desde la ceremonia, Max sonrió. Capítulo 4. Recopilación de inteligencia. El Riverside Park bullía de visitantes de domingo por la tarde. Familias de picnic, corredores por los senderos, parejas de ancianos alimentando a los patos junto al agua. Max vio a Natalie Reeves en un banco cerca del embarcadero, su pelo rojo inconfundible incluso a distancia. No estaba segura de que vinieras, dijo mientras él se sentaba a su lado. Ni apretón de manos, ni saludo. La información es valiosa, respondió Max, estudiándola. 30 y tantos, ojos agudos, comportamiento profesional incluso con ropa informal. ¿Por qué me contactas? Natalie miró a su alrededor antes de responder. Digamos que la lealtad debe ser recompensada, no traicionada. Le entregó una memoria USB. Correos electrónicos, copias de seguridad de mensajes de texto, entradas de calendario, transacciones financieras. De los últimos 2 años. Tom no es tan cuidadoso como cree, y yo he tenido acceso a todo. ¿Por qué ayudarme? Preguntó Max sin rodeos. La expresión de Natalie se endureció. Me uní a Redevelopment cuando Tom la fundó después de dejar tu empresa. Me prometió participación, un camino hacia la sociedad. El mes pasado, descubrí que me ha estado pagando un 30% menos que a mis colegas masculinos. Cuando lo confronté, se rió y dijo que debería estar agradecida por la oportunidad.
Max asintió lentamente. Why, Victoria? Lleva viniendo a la oficina al menos 3 años. Después del horario laboral, los fines de semana. Los labios de Natalie se afinaron. Tom también se está divorciando de su esposa, Diane. Ella aún no lo sabe. Otra víctima de sus maquinaciones. Max archivó esa información. Hay una reunión el martes por la noche, continuó Natalie. Victoria, Tom, Elgways Barrett y Lawrence Foster Dell, First National Bank. Van a discutir la financiación de Bestridge después de que tu empresa sea neutralizada. Palabras de ellos, no mías. Las manos de Max se crisparon. Lawrence Foster había jugado al golf con él. Había invitado a su familia a barbacoas. Arbitration. La memoria USB contiene todo, incluyendo sus planes de contingencia si te defiendes, que es lo que esperan que hagas. Han pensado en todo, murmuró Max. No en todo, corrigió Natalie. No saben de mi existencia. Después de que Natalie se fuera, Max permaneció en el banco, dando vueltas a la memoria USB en sus manos. El perfecto día de primavera continuaba a su alrededor. Niños riendo, parejas cogidas de la mano, ajenos a la tormenta que se gestaba en su interior. Su teléfono sonó. Alex, papá, ¿estás bien? Puedo volver a casa. Estoy bien, hijo. Quédate con Carson esta noche como estaba previsto. ¿Es sábado, Albert, mamá? No, dijo Max con sinceridad. Pero espero que tengamos una conversación pronto. Papá, hay algo más que deberías saber, dijo Alex con vacilación. Anoche, antes de encontrar esos mensajes, oí a mamá hablando por teléfono con la abuela Barrett. Dijo algo sobre asegurarse de que nunca vieras un céntimo de el fideicomiso. ¿Qué fideicomiso? Preguntó Max bruscamente. No lo sé, pero mencionaron el patrimonio del abuelo Barrett. Max dio las gracias a su hijo y colgó, con la mente acelerada. El padre de Victoria, Harold Barrett, había muerto hacía 3 años. El hombre nunca había simpatizado con Max, pero había mantenido una relación cordial. ¿A qué fideicomiso se refería Victoria? De camino a casa, Max pasó por delante del edificio de oficinas de Redevelopment. Había una luz encendida en la oficina de la esquina del último piso, la oficina de Tom. Max redujo la velocidad, observando el Audi plateado en el aparcamiento, por lo demás vacío. El coach de Victoria. Una sesión de trabajo de domingo por la tarde. Su estómago se revolvió de asco. En casa, Max insertó la memoria USB de Natalie en su ordenador y empezó a leer. El alcance de la traición era impresionante. La aventura de Victoria y Tom había comenzado hacía 4 años, no mucho después de que Tom dejara la empresa. Llevaban planeando este golpe al menos 2 años, socavando las relaciones comerciales de Max, sustrayendo información sobre ofertas y proyectos, preparándose metódicamente para desmantelar todo lo que él había construido. Pero la revelación más impactante llegó en un correo electrónico del juez Barrett a Victoria de hacía 6 meses. La estipulación del fideicomiso es clara. Si Max impugna el divorcio o amenaza la reputación de la familia, podemos invocar la cláusula 14b. Puede que Harold lo incluyera como beneficiario, pero la cláusula de depravación moral nos da ventaja. Una vez que se presente el divorcio, la asignación del fideicomiso familiar revierte a ti por completo. Max se echó hacia atrás, atónito. Harold Barrett lo había incluido en el fideicomiso familiar. Victoria y su familia se lo habían ocultado durante 3 años, todo mientras planeaban dejarlo fuera por completo. Justo en ese momento, se abrió la puerta principal. Max cerró el portátil y se dirigió al pasillo. Victoria estaba en la entrada, con los ojos rojos pero la barbilla desafiante. He venido a recoger algunas cosas, anunció, como si entrara en casa de un extraño. Por supuesto, respondió Max fríamente. Aunque tengo curiosidad por saber qué cosas consideras tuyas, teniendo en cuenta que intentas llevártelo todo. Victoria se estremeció. No tienes ni idea de lo que estás hablando. Y Alex no tenía derecho a decirme que estaba a punto de caer en una emboscada, a advertir a su padre de una conspiración. Max se acercó. ¿Cuánto tiempo, Victoria? ¿Cuánto tiempo lleváis tú y Tom planeando esto? Esto no tiene que ver con Tom, espetó ella. ¿El proyecto Bestridge? ¿Mis clientes? ¿El fondo fiduciario Barrett del que nunca supe nada? ¿Todo coincidencias? La compashra de Victoria S. Resquebrajo. Nunca debiste ser incluido en el fideicomiso de papá. Fue su senilidad hablando. Ese dinero pertenece a nuestra familia. ¿Y qué soy yo? Preguntó Max en voz baja. Un extraño que tuvo suerte, siseó ella. Mi madre siempre tuvo razón sobre ti. Ordinario, sin refinar. Nunca perteneciste a nuestro mundo.
Max asintió lentamente. Entonces construiré el mío propio. Pero, Victoria, se acercó, con la voz peligrosamente suave. Tú, Tom y toda tu familia estáis a punto de aprender lo que sucede cuando acorraláis a alguien que no tiene nada que perder. El miedo parpadeó en su rostro antes de que lo enmascarara con desprecio. Las amenazas no ayudarán en tu caso, Max. Lo tenemos todo planeado. Para la semana que viene, tendrás suerte si conservas esta casa. Después de que ella se fuera con sus maletas, Max volvió a su despacho y cogió el teléfono. Greg, necesito que encuentres a alguien. Diane Reed, la esposa de Tom. Y necesito todo lo que puedas conseguir sobre Barrett Family Holdings, en particular el fideicomiso de Harold Barrett. El juego estaba cambiando. Max ya no luchaba solo por conservar lo que era suyo. Estaba declarando la guerra. Capítulo 5. Formación de alianzas. La casa de Diane Reed era más pequeña de lo que Max había esperado, un modesto Tudor en la parte más antigua de la ciudad, bien mantenido pero sin la ostentación del dinero nuevo. La mujer que abrió la puerta se parecía poco a la socialité segura de sí misma que recordaba de las fiestas de la empresa años atrás. Su pelo rubio estaba recogido en una simple cola de caballo, su rostro sin maquillaje, sus ojos sombreados por el agotamiento. Max Donovan, dijo, con evidente sorpresa. No esperaba. Por favor, entra. En el salón había cajas de mudanza apiladas contra una pared, una estantería medio vacía, señales de una vida que se estaba desmantelando. ¿Te mueres?, observó Max. Reduciendo, corrigió Diane, ofreciéndole un café que Max rechazó. La casa sale al mercado la semana que viene. Tom dice que el mantenimiento es poco práctico ahora que solo estoy yo. Max notó la amargura en su voz. ¿Has oído lo de la ceremonia de graduación? Pueblo pequeño, respondió Diane con una sonrisa sin humor. Aunque la versión de Tom probablemente difiera de la realidad. Aún no te ha hablado del divorcio, dijo Max, no como una pregunta. La mano de Diane tembló ligeramente al dejar su taza. ¿Cómo? De la misma manera que sé lo del proyecto Bestridge, lo de Victoria, lo del fondo fiduciario Barrett. Max le sostuvo la mirada. Lo sé todo, Diane. Y sospecho que tú también. El silencio se extendió entre ellos. Finalmente, Diane se dirigió a un cajón del escritorio y sacó una carpeta gruesa. Extractos bancarios, transferencias de propiedad, pruebas de lo que llaman disipación de bienes conyugales. Empujó la carpeta hacia Max. Tom cree que sigo siendo la ingenua esposa de profesor que se casó con él hace 15 años. Se olvida de que enseño contabilidad forense. Max arqueó una ceja. Has estado reuniendo pruebas. Durante más de un año, confirmó Diane. Pero las pruebas no significan nada sin influencia. El nombre Reed tiene peso en esta ciudad. Su padre fue alcalde, su hermano está en la junta del condado. Yo solo soy una esposa sin hijos que no pudo darle herederos. ¿Y si combinamos nuestros recursos?, sugirió Max. Tus pruebas, mis contactos. Diane lo estudió cuidadosamente. Tom dice que estás acabado en esta ciudad, que para el mes que viene Redevelopment controlará el proyecto Bestridge y a la mayoría de tus antiguos clientes. Tom es demasiado confiado, respondió Max. Siempre lo has sido. ¿Qué propones? Una alianza. Mis abogados ya están congelando activos y preparando contrademandas. Tu información podría ser inestimable. ¿Y qué gano yo a cambio? Max sonrió sombríamente. Lo que ambos queremos. Justicia. Y suficiente seguridad financiera para que ninguno de los dos tenga que volver a preocuparse por las familias Reed o Barrett. Esa misma tarde, Max había ampliado su alianza. Gregory Winters lo había puesto en contacto con Sofia Patel, una investigadora forense especializada en fraude financiero. Natalie Reeves continuaba proporcionando información interna de Redevelopment, y Diane le había presentado a su hermano, Benjamin Arlo, un editor de noticias locales con un interés particular en historias de corrupción. Se reunieron en la oficina de Greg después del horario laboral, extendido sobre la mesa de conferencias. Ventanas del suelo al techo daban al centro de Oakich, incluyendo la manzana vacía de Bestridge que Tom y Victoria creían que pronto sería suya. El fideicomiso familiar Barrett es significativo, informó Sofia, deslizando documentos sobre la mesa. Aproximadamente $38 millones en activos, incluyendo propiedades comerciales por todo el condado. Harold Barrett modificó su testamento hace 3 años para incluirte como beneficiario, el 15% del fideicomiso, lo cual Victoria y Pamela Barrett te ocultaron, añadió Greg. Eso por sí solo es motivo de acción legal. La implicación del juez Barrett complica las cosas, señaló Benjamin. Lleva 20 años en el cargo,
Tiene contactos en todo el poder judicial del estado. Por eso no lucharemos esto en los tribunales, dijo Max. Todos los ojos se volvieron hacia él. Al menos, no solo en los tribunales. ¿Qué estás pensando?, preguntó Greg con cansancio. Max extendió impresiones de la memoria USB de Natalie. El martes por la noche, en el First National Bank. Victoria, Tom, el juez Barrett y Lawrence Foster se reúnen para finalizar la financiación de Bestridge, utilizando mis activos empresariales previstos como garantía antes incluso de haberlos ganado. Eso es, como mínimo, prematuro y potencialmente fraudulento, observó Sofía. Exacto, asintió Max. Benjamin, ¿qué le parecería a tu periódico una exclusiva sobre irregularidades financieras que involucran a un juez en activo, al presidente de un banco y a un proyecto de desarrollo de $1 millón? Los ojos de Benjamin brillaron. Nos parecería muy positivo. Pero necesitaríamos pruebas irrefutables. Por eso estaremos allí, dijo Max. Todos nosotros. Con las pruebas en la mano y los testigos listos para declarar. El grupo pasó horas perfeccionando el plan, identificando vulnerabilidades, preparando contingencias. Cuando se dispersaron cerca de la medianoche, Diane se quedó un momento. Esto no solo les perjudicará profesionalmente, dijo en voz baja. ¿Estás preparado para las consecuencias personales? Victoria sigue siendo la madre de Alex. La mandíbula de Max se tensó. Alex tomó su decisión en la graduación. Eligió la verdad. Y después, cuando todo se calme. No habrá calma, respondió Max. Solo tierra quemada. A la mañana siguiente, Max recibió una carta certificada, la demanda de divorcio de Victoria, citando diferencias irreconciliables y exigiendo el 50% de todos los activos, incluyendo el negocio. La petición incluía una orden de alejamiento temporal que prohibía a Max acosar o contactar a Victoria o acceder a ciertas cuentas comerciales. Max llamó a Alex, que respondió de inmediato. Papá, los abogados de mamá acaban de llamarme. Quieren que declares sobre tu inestabilidad emocional y comportamiento amenazante. ¿Qué les dijiste? Que se fueran al infierno, respondió Alex con fiereza. El padre de Carson es psicólogo. Está dispuesto a proporcionar una contraevaluación si es necesario. Max sintió una oleada de orgullo mezclada con preocupación. Esto podría ponerse feo, hijo. No quiero que te veas atrapado en el fuego cruzado. Ya estoy en él, dijo Alex con firmeza. Y elijo tu bando. Tras colgar, Max condujo hasta el cementerio donde estaban enterrados sus padres. Se detuvo ante sus sencillas lápidas, mientras el viento susurraba entre los robles. Prometí que nunca sería como él, le dijo a la tumba de su madre. Nunca abandonar a mi familia. Pero yo no los abandoné. Ellos me traicionaron. Se arrodilló, apartando las hojas de la piedra. Estoy a punto de hacer cosas que quizás no apruebes, pero no puedo dejar que ganen. No después de todo lo que sacrificamos. Cuando se levantó para irse, su teléfono vibró con un mensaje de Natalie. Reunión de emergencia convocada en Redevelopment. Victoria llegó llorando. Algo sobre el fideicomiso de Harold Barrett. Saben que les has descubierto. Max sonrió sombríamente mientras volvía a su coche. El juego se estaba acelerando. Capítulo 6. El golpe. La sala de conferencias ejecutiva del First National Bank ocupaba el último piso del edificio más alto de Oak Ridge, con paredes de cristal que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad que Max había ayudado a reconstruir durante 20 años. Desde el jardín adyacente de la azotea, donde Max se encontraba ahora con Benjamin Arlo, podían ver directamente la sala mientras permanecían ocultos tras la vegetación decorativa. Han llegado, murmuró Benjamin, ajustando el objetivo de su cámara. Dentro, Lawrence Foster saludó a Victoria, Tom y al juez Barrett con apretones de manos y sonrisas. El pelo plateado del banquero captó la luz del atardecer mientras señalaba los materiales de presentación dispuestos en la mesa de conferencias. Max miró su reloj. Natalie, en posición, llevó la respuesta a través de su auricular. Dispositivos de grabación de audio activados. Debajo de la mesa, posiciones 2 y 5. Diane, la seguridad del vestíbulo tiene la documentación. La están revisando ahora. Sofía, los paquetes de pruebas financieras fueron entregados en las casas de los miembros del consejo hace 30 minutos. 3 ya han convocado reuniones de emergencia con sus abogados. Max asintió, una sensación de satisfacción recorriéndole. Gregory, el juez Watkins firmó la orden judicial de emergencia hace 10 minutos. Los ayudantes del sheriff están en camino. ETA, 12 minutos. Todo estaba en su sitio. La trampa estaba puesta. Dentro de la sala de conferencias,
Tom Reed se levantó para comenzar su presentación, señalando las representaciones del proyecto Bestridge, el proyecto de Max, robado y rebautizado con el logotipo de Redevelopment. Victoria estaba sentada a su lado, su mano rozando ocasionalmente su brazo, su conspiración ahora al descubierto. «Hora del espectáculo», murmuró Max. La cámara de Benjamin hizo clic rápidamente, capturando al juez Barrett asintiendo con aprobación a las proyecciones financieras que dependían de activos que aún no poseían, a Lawrence Foster tomando notas en documentos que presuponían la transferencia de la valoración de la empresa de Max para asegurar la financiación. La voz de Natalie llegó a través del auricular. «Están discutiendo el fideicomiso Barrett ahora. El juez Barrett está confirmando que la parte de Max ha sido redirigida con éxito a Victoria a través de la cláusula de moralidad». La mandíbula de Max se tensó. Tration, so Tration. De repente, la puerta de la sala de conferencias se abrió. Un oficial de seguridad del banco entró, seguido por Diane Reed y Sofia Patel. La conversación en el interior se detuvo abruptamente. «Justo a tiempo», dijo Max con sombría satisfacción. A través del cristal, vieron a Tom levantarse, con el rostro contraído por la ira mientras se enfrentaba a su esposa. El juez Barrett se movió hacia Sofia, quien tranquilamente le entregó un documento que lo hizo hundirse de nuevo en su silla, con el rostro ceniciento. «¿Qué está pasando?», preguntó Benjamin, todavía fotografiando. Sofía acaba de entregar al juez Barrett pruebas de que ocultó deliberadamente activos del fideicomiso a un beneficiario, un delito grave en este estado. Y Diane está informando a Tom de que ha presentado su propia demanda de divorcio, incluyendo pruebas de su fraude financiero. La escena en el interior se deterioró hasta el caos. Victoria gritaba a Diane. Tom apuntaba con el dedo al oficial de seguridad que permanecía impasible. Lawrence Foster recogía frenéticamente documentos, con el rostro pálido de pánico. El teléfono de Max vibró. Un mensaje de Gregory. «Los ayudantes del sheriff llegan ahora. Se está entregando la orden judicial. Salid por la escalera este». «Hora de irse», le dijo Max a Benjamin. «Tienes lo que necesitas para el periódico de mañana». El editor sonrió. «Primera plana, garantizada. Conspiración para estafar. Juez, banquero y promotor pillados infraganti». Al salir, Max echó una última mirada hacia atrás. Victoria se había derrumbado en una silla, el rímel corriendo por sus mejillas. Sus ojos se encontraron a través del cristal, y Max vio el momento en que ella se dio cuenta de que el arquitecto de su ruina la había estado observando todo el tiempo. Se dio la vuelta sin reconocerla y bajó las escaleras. Las siguientes 48 horas se desarrollaron con la precisión de una sinfonía magistralmente orquestada. La explosiva historia de primera plana de Benjamin causó conmoción en Oakich. El juez Barrett anunció una baja médica inmediata. Lawrence Foster fue puesto en excedencia administrativa a la espera de una investigación interna. La financiación de Bestridge para Redevelopment se derrumbó cuando los inversores retiraron su apoyo. Max estaba sentado en el despacho de su casa, viendo en las noticias locales cómo escoltaban a Tom Reed fuera de su edificio, con la chaqueta sobre la cara para evitar las cámaras. No se había visto a Victoria en público desde la reunión del banco. Según Alex, se había retirado a la finca de su madre, rechazando todas las llamadas. Greg llegó con una botella de whisky y 2 vasos. Orden judicial preliminar concedida. Todas las transferencias del fideicomiso Barrett congeladas a la espera de la investigación. Los activos de tu empresa están asegurados. Max aceptó la bebida pero no celebró. ¿Y el proyecto Bestridge? El ayuntamiento está reconsiderando todas las ofertas a la luz del escándalo. Con Redevelopment implosionando, te posicionas como la alternativa estable y ética. Asegúrate de que Natalie Reeves consiga ese puesto de vicepresidenta del que hablamos, le recordó Max. Y que Diane Reed reciba el contrato de consultoría. Greg asintió, estudiando a su amigo con preocupación. Esto es solo el principio, ya sabes. Los abogados de Victoria se reagruparán. La familia Barrett tiene recursos que ni siquiera hemos tocado. Que vengan, respondió Max con calma. Este fue solo el primer movimiento. Más tarde esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, sonó el timbre de Max. Victoria estaba en el porche, con el pelo empapado por la lluvia, el maquillaje corrido y la ropa de diseño arrugada. «Has destruido todo», dijo, con la voz rota. «No», corrigió Max. «Simplemente he recuperado lo que me quitaron. Tu familia, Tom, todos conspirasteis para despojarme de todo lo que construí». «No se suponía que fuera así», insistió Victoria. «Si tan solo hubieras aceptado un acuerdo razonable». «¿Te refieres a rendirme?» «Max, por favor.
Mi madre ha sufrido un colapso por estrés. El tío Howard podría ser inhabilitado. Todo por lo que hemos trabajado. Todo por lo que yo he trabajado, interrumpió Max fríamente, mientras tú planeabas mi destrucción con Tom Reed. La fachada de Victoria se resquebrajó aún más. ¿Qué quieres? ¿Humilar más? ¿Llevártelo todo? Quiero exactamente lo que tú, Tom y tu familia queríais, respondió Max simplemente. Todo lo que es legítimamente mío. Ni más, ni menos. ¿Y nosotros? 20 años de matrimonio. Max estudió la mujer que una vez amó, buscando algún vestigio de la persona con la que había construido una vida. No encontró nada. No hay nosotros, Victoria. Te aseguraste de que no lo hubiera en el momento en que conspiraste con Tom, en el momento en que ocultaste mi legítima herencia, en el momento en que planeaste emboscarme en la cena de graduación de nuestro hijo. Los hombros de Victoria se hundieron en la derrota. ¿Has ganado, entonces? No, dijo Max, cerrando ya la puerta. Simplemente he sobrevivido. La victoria viene después. Cuando Victoria se dio la vuelta para irse, Max la llamó. La familia Barrett tiene una semana para ofrecer un acuerdo completo que reconozca mi pleno derecho al fideicomiso. Después de eso, lo que ha pasado hoy parecerá una advertencia amable. La puerta se cerró sobre su expresión atónita. Capítulo 7. Contraataque. Pasó una semana sin noticias de la familia Barrett ni de sus abogados. Max utilizó el tiempo estratégicamente, consolidando su posición. Natalie Reeves había sido instalada como directora de operaciones de su rebautizada empresa, Donovan Construction and Development. Diane Reed proporcionaba consultoría financiera, su experiencia ayudando a reestructurar los activos de la empresa para aislarlos de futuros ataques. El proyecto Bestridge permanecía en el limbo mientras el ayuntamiento investigaba el proceso de licitación, pero Max ya se había movido a 3 proyectos más pequeños, asegurando que su negocio continuara prosperando a pesar de la agitación. Alex había vuelto a casa, sumergiéndose en su trabajo de verano en la empresa antes de empezar la universidad en otoño. Padre e hijo se habían unido aún más a través de la crisis, pasando las tardes discutiendo estrategia de negocio o trabajando en su proyecto de restauración de la motocicleta. ¿Has sabido algo de mamá?, preguntó Alex una noche en el garaje, con las manos grasientas de ajustar el carburador. No, respondió Max con sinceridad. ¿Y tú? Llama a diario, manda mensajes constantemente. Dice que puede explicarlo todo si me reúno con ella. Alex se limpió las manos en un trapo. No he respondido. Max estudió el perfil de su hijo, tan reminiscente del suyo a esa edad. Sigues siendo tu madre, Alex. Lo que haya pasado entre nosotros no cambia eso. Lo cambia todo, replicó Alex. Estaba dispuesta a destruirte, a mentirme, a toda mi vida. ¿Cómo puedo confiar en algo que diga ahora? Antes de que Max pudiera responder, su teléfono sonó. Gregory Winters. El abogado de la familia Barrett ha llamado, informó Greg. Quieren una reunión. Mañana, en su despacho, a las 10 de la mañana. Después de darles un plazo de una semana. Ni hablar, respondió Max. En nuestras oficinas. 9 a.m. No negociable. A la mañana siguiente, el contingente de la familia Barrett llegó puntualmente a las 9 de la mañana. Pamela Barrett, delgada y regia a pesar de los recientes acontecimientos. El juez Howard Barrett, su confianza habitual disminuida. Su abogado, Willis Montgomery, un veterano de los círculos legales de Oakich, y Victoria, pálida pero serena con un atuendo de negocios conservador. Notablemente ausente estaba Thomas Reed, quien, según la inteligencia de Natalie, estaba intentando frenéticamente apuntalar su empresa en colapso mientras luchaba contra el cada vez más agresivo proceso de divorcio de Diane. Max había dispuesto la sala de conferencias estratégicamente. Se sentó a la cabeza de la mesa, con Gregory a su derecha y Sofia Patel a su izquierda. Detrás de él estaban Benjamin Arlo, grabadora en mano, y Natalie Reeves, cuya presencia inquietó visiblemente a Victoria. Gracias por venir, comenzó Max formalmente. Entiendo que tienen una propuesta de acuerdo. Willis Montgomery se aclaró la garganta. Antes de empezar, señor Donovan, debemos insistir en que los miembros de la prensa no estén presentes durante las discusiones privilegiadas del acuerdo. El señor Arlo está aquí como mi consultor de medios personal, respondió Max con suavidad. La señora Reeves como mi directora de operaciones. Ambos han firmado acuerdos de confidencialidad. El mensaje era claro. Max dictaría los términos, no los Barrett. Montgomery colocó una carpeta de documentos sobre la mesa. Estamos preparados para ofrecer un acuerdo completo de todos los asuntos pendientes entre las familias Donovan y Barrett. Max no la cogió. Resume los puntos clave.
La familia Barrett reconoce su derecho al 15% del fideicomiso de Harold Barrett, aproximadamente 5,7 millones en activos. La señora Donovan está dispuesta a renunciar a cualquier reclamación sobre Donovan Construction a cambio de la casa familiar y un acuerdo único de $2 millones. Max intercambió una mirada con Gregory, quien asintió imperceptiblemente. Inadecuado, declaró Max secamente. El porcentaje del fideicomiso es correcto, pero su valoración está desactualizada. El valor de mercado actual de los activos del fideicomiso supera los $45 millones. El delgado rostro de Pamela Barrett S.E. sonrojo de IRA. Absurdo. Sofía Patel deslizó un análisis financiero sobre la mesa. La cartera de propiedades comerciales de Barrett por sí sola vale $28 millones según la tasación del último trimestre. El desarrollo de la Quesore añade otros 12 millones. Cuentas de inversión, aproximadamente 5 millones. Y luego está el asunto de las tenencias offshore no declaradas en las Islas Caimán. El rostro del juez Barrett se quedó flácido. Victoria ahogó un grito audible. ¿Cómo? Comenzó Montgomery, y luego se contuvo. La pregunta más importante, continuó Max con calma, es por qué Harold Barrett estableció esas cuentas y por qué no se declararon en la documentación del fideicomiso. Gregory sacó otro documento. Hemos preparado una propuesta de acuerdo más precisa. La señora Donovan conserva únicamente sus bienes personales. Todos los bienes conyugales revierten al señor Donovan, incluyendo la casa familiar. El señor Donovan recibe su 15% completo del fideicomiso Barrett, debidamente valorado, más 5 años de distribuciones retroactivas que fueron deliberadamente retenidas. Esto es un robo a mano armada, siseó Pamela. No, corrigió Max. Es justicia. Pero no hemos terminado. Se dirigió al juez Barrett. Howard, tu participación en la ocultación de activos del fideicomiso constituye, como mínimo, una falta de conducta judicial, y en el peor de los casos, una conspiración criminal. Tus papeles de jubilación están incluidos en nuestro paquete de acuerdo. Fírmalos, y las pruebas de tu mala conducta permanecerán privadas. El rostro del juez se contrajo de rabia. ¿Te atreves a amenazarme? No es una amenaza, respondió Max. Es una consecuencia. Victoria, que había permanecido en silencio, finalmente habló. ¿Y si rechazamos estos términos escandalosos? Max sonrió finamente. Entonces, mañana por la mañana, el periódico de Benjamin publica un reportaje sobre las cuentas offshore de Harold Barrett, su conexión con 3 proyectos de desarrollo con permisos cuestionables, y el papel del juez Barrett en asegurar que esos proyectos no tuvieran obstáculos legales. El silencio se apoderó de la sala. La familia Barrett intercambió miradas, décadas de privilegio y poder desmoronándose ante el metódico asalto de Max. Tienen hasta las 5 de la tarde de hoy, concluyó Max, levantándose para señalar el final de la reunión. Después de eso, todo se hará público. Mientras la delegación de Barrett se levantaba para irse, Victoria se quedó. Max, por favor, esto destruirá a mi familia. ¿La familia que me llamó extraño? ¿Qué conspiró para quitármelo todo? La voz de Max se mantuvo firme. Tú tomaste tu decisión, Victoria. Estas son las consecuencias. A las 4:58 de la tarde, Gregory recibió los documentos del acuerdo firmados. La familia Barrett había capitulado en todos los puntos. La victoria debería haber sabido dulce. En cambio, mientras Max se sentaba solo en su despacho esa noche, solo sentía una satisfacción hueca. La traición había sido vengada, pero 20 años de su vida seguían en cenizas. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Has ganado la batalla, pero has creado nuevos enemigos. Hay secretos por los que vale la pena morir. Tr. Max miró el mensaje de Tom Reed, sin sentir miedo, sino expectación. La guerra, al parecer, aún no había terminado. Capítulo 8. La verdad enterrada. El mensaje de Tom Reed resultó ser más que una amenaza ociosa. 3 días después del acuerdo con la familia Barrett, Max llegó a una obra para encontrar equipos críticos vandalizados, causando miles de dólares en daños y semanas de retraso. Una semana después, 2 inversores claves se retiraron repentinamente de un proyecto de desarrollo sin explicación. Luego, los permisos de construcción para el proyecto Bestridge, finalmente adjudicado a Donovan Construction, se perdieron misteriosamente en el sistema de la ciudad. Es Reed, confirmó Natalie después de investigar. Está cobrando todos los favores, aprovechando todas las conexiones para sabotear tu recuperación. Max había esperado represalias, pero el alcance de la campaña de Reed le sorprendió incluso a él.
El hombre luchaba como alguien sin nada que perder, o algo sustancial que proteger. Hay más en esto que una aventura fallida y una rivalidad empresarial, le dijo Max a Gregory mientras revisaban las crecientes pruebas de interferencia. El mensaje de Tom mencionaba secretos por los que vale la pena morir. ¿Qué nos estamos perdiendo? La respuesta llegó de una fuente inesperada. Diane Reed solicitó una reunión urgente en una cafetería fuera de la ciudad, lejos de miradas conocidas. Encontré algo mientras limpiaba el despacho de Tom en casa, dijo sin preámbulos, deslizando una memoria USB sobre la mesa. Registros financieros que se remontan a 10 años. Transacciones entre Barrett Commercial Properties y Redevelopment, que son anteriores a la asociación oficial de Tom con Victoria. Los ojos de Max se entrecerraron. ¿Desde cuándo? 8 años, respondió Diane. Mucho antes de que dejara tu empresa. Las cantidades empiezan siendo pequeñas, pero crecen sustancialmente hace unos 5 años. Cuando Victoria y yo teníamos problemas matrimoniales, señaló Max. Cuando empezó esos retiros de fin de semana. Diane dudó. Hay más. Correos electrónicos personales entre Tom y Harold Barrett de hace 6 años. Discuten un desarrollo llamado Proyecto Fénix. Max frunció el ceño. Nunca he oído hablar de él. Porque nunca existió oficialmente, explicó Diane. Era el nombre en clave de un plan de adquisición de terrenos. Compraban propiedades a través de empresas fantasma antes de anunciar grandes proyectos de infraestructura que aumentarían el valor de los terrenos, utilizando información privilegiada del juez Barrett sobre los próximos desarrollos del condado. Básicamente, uso de información privilegiada y legal, se dio cuenta Max. Exacto. El más reciente fue el terreno de la Quesore. Comprado por $3 millones a través de empresas fantasma, recalificado con la ayuda del juez Barrett, y luego vendido a Barrett Comercial por $12 millones. Max se echó hacia atrás, las piezas encajando. Y Victoria se involucró después de que su padre la metiera. Según los correos electrónicos, al principio se mostró reacia, pero finalmente aceptó el plan. Fue ella quien sugirió traerte como socio involuntario en algunos de los desarrollos. La traición dolió más de lo que Max había imaginado. No solo una aventura, no solo una emboscada de divorcio, sino años de manipulación, usando a él y la reputación de su empresa para legitimar sus operaciones ilegales. ¿Sabe Tom que tienes esto? No, respondió Diane. Pero sabe que falta algo. Por eso está intensificando su campaña contra ti. Está aterrorizado de que descubras el alcance total de la conspiración. Max pasó la noche revisando los archivos de Diane, cada revelación avivando la fría furia que había reemplazado su conmoción inicial. La corrupción era profunda. Harold Barrett, el juez Barrett, Tom Reed, y finalmente, Victoria, todos participantes en un plan de años que había generado millones en beneficios fraudulentos. Y Max había sido la fachada perfecta, la historia de éxito del hombre hecho a sí mismo cuya reputación de integridad había ayudado a proteger sus actividades del escrutinio. El amanecer lo encontró todavía en su escritorio cuando Alex apareció en la puerta, con la preocupación grabada en su joven rostro. «¿No has dormido?», observó su hijo. «No», admitió Max. «Pero encontré respuestas». Le explicó los descubrimientos, observando cómo la expresión de Alex pasaba de la incredulidad al asco. «Así que mamá no solo te engañaba con Tom», dijo Alex lentamente. «Formaba parte de una conspiración criminal durante años. Usando a nuestra familia, mi negocio, como tapadera», confirmó Max. Alex se quedó en silencio un largo momento. «¿Qué vas a hacer?» «Terminar con esto», respondió Max simplemente. «Complementé». El plan tomó forma durante la siguiente semana. Sofia Patel compiló las pruebas financieras en un informe completo. Benjamin Arlo preparó una serie de artículos detallando la corrupción. Gregory presentó documentos judiciales sellados que se harían públicos en el momento estratégico. Pero Max necesitaba una última pieza para completar el rompecabezas, la confirmación de alguien dentro de la conspiración, alguien que pudiera testificar sobre la participación consciente de todas las partes. Esa persona, sorprendentemente, resultó ser Pamela Barrett. Se enfrenta a la ruina financiera, informó Natalie después de hacer averiguaciones discretas. Los activos del fideicomiso están congelados a la espera de tu acuerdo. La jubilación del juez Barrett ha cortado su protección legal. Victoria está gastando los activos líquidos que le quedan en seguridad privada después de que las amenazas de Tom se intensificaran. Ofrécele inmunidad y seguridad financiera, instruyó Max. A cambio de todo lo que sabe sobre el proyecto Fénix, las cuentas offshore de Harold Barrett y la participación de Victoria. Pamela Barrett accedió a reunirse en su finca,
una vez un escaparate de la elegancia del dinero viejo, ahora con una sensación de abandono a medida que aumentaban las presiones financieras. El gran vestíbulo de entrada con su imponente escalera todavía impresionaba, pero Max notó los sutiles signos de declive, mantenimiento pospuesto, menos personal, habitaciones más vacías. Siempre le dije a Harold que eras más astuto de lo que parecías, dijo Pamela a modo de saludo, llevándolo a una sala de estar lejos de donde los sirvientes pudieran oír. Te subestimó. Todos lo hicimos. Un error común, respondió Max, rechazando su oferta de té. Entiendo que está dispuesta a proporcionar información sobre el proyecto Fénix. Los rasgos aristocráticos de Pamela se endurecieron. A cambio de las consideraciones adecuadas. Inmunidad total de procesamiento. Un ingreso garantizado de lo que quede de su parte del fideicomiso después de mi acuerdo. ¿Protección? ¿De Tom Reed? ¿Y de Victoria? Preguntó Pamela. A pesar de todo, es una madre. Me aseguraré de que no quede en la indigencia, concedió Max. Pero se enfrentará a las consecuencias. Pamela asintió lentamente, la resignación en cada línea de su cuerpo. Harold lo empezó después de que la recesión golpeara duramente nuestras inversiones legítimas. Al principio, solo pequeñas manipulaciones. Howard asegurando fallos favorables, avisos anticipados de proyectos del condado. ¿Cuándo se involucró Victoria? Hace 5 años, después de que descubriera lo que estaba pasando. La mirada de Pamela se fijó en un retrato familiar sobre la chimenea. Harold, Howard, Victoria, ella misma, todos sonriendo con confianza. Al principio se indignó, amenazó con contártelo todo. ¿Qué cambió? Tom Reed, dijo Pamela con amargura. Ya trabajaba con Harold mientras aún estaba en tu empresa. Convenció a Victoria de que el legado familiar estaba en juego, de que tú nunca entenderías las prácticas comerciales necesarias con tus rígidos estándares éticos. El desprecio en su voz al describir su ética le dijo a Max todo sobre el sistema de valores que había moldeado a Victoria. La aventura comenzó como un negocio, evolucionó a algo más. Victoria se convenció de que merecía algo mejor que un hombre que no entendía cómo funciona, realmente, el mundo. La risa de Pamela fue quebradiza, como si la corrupción y el uso de información privilegiada fueran simplemente prácticas comerciales sofisticadas. Cuando Max se fue, tenía la declaración jurada firmada de Pamela detallando toda la conspiración. Nombres, fechas, cantidades, métodos. La pieza final de su retribución. Esa noche, convocó una reunión de sus aliados en su casa. Gregory, Sofía, Benjamin, Natalie y Diane se reunieron en su sala de estar mientras se les esbozaba el final del juego. Mañana, todo se hace público, explicó Max. El reportaje de Benjamin por la mañana, el informe financiero de Sofía entregado a los reguladores estatales, las acusaciones selladas de Gregory desveladas. Las consecuencias serán nucleares, advirtió Gregory. El nombre Barrett, Redevelopment, la mitad de la élite empresarial del condado, todos implicados. Bien, dijo Max simplemente. ¿Y Victoria? Preguntó Diane en voz baja. La expresión de Max permaneció impasible. Ella tomó sus decisiones. Vive con las consecuencias. Más tarde, cuando los demás se marcharon, Alex se unió a Max en el porche trasero. Padre e hijo se sentaron en silencio, observando las estrellas aparecer sobre la propiedad que Victoria había intentado quitarle. ¿Será suficiente con esto?, preguntó finalmente Alex. ¿Alguna vez se sentirá como si hubiera terminado? Max consideró la pregunta cuidadosamente. No se trata de sentirse terminado. Se trata de justicia. De consecuencias por las decisiones. ¿Y el perdón? Algunas traiciones no pueden ser perdonadas, respondió Max. Solo sobrevividas. Como si su conversación lo hubiera invocado, el teléfono de Max se iluminó con el número de Victoria. Después de semanas de silencio de su esposa separada, el momento parecía casi profético. Alex vio el identificador de llamadas. Bass County Star. Max miró el teléfono y luego rechazó la llamada. No. Sea lo que sea que tenga que decir, es demasiado tarde. El teléfono sonó de inmediato de nuevo. Y otra vez. Al cuarto intento, una inquietud picó la conciencia de Max. Respondió, poniendo la llamada en altavoz. La voz de Victoria llegó, temblando de terror. Max, ayúdame. Tom está aquí. Tiene una pistola. Dice que si testifico contra él. Su voz se cortó con un grito. Luego, la voz de Tom Reed, arrastrando las palabras por el alcohol o las drogas. Deberías haberte metido en tus asuntos, Donovan. Hay secretos por los que vale la pena matar. La llamada terminó abruptamente. Max ya se estaba moviendo,
con las llaves del coche en la mano. Llama a la policía, le indicó a Alex. Diles que hay un intruso armado en el apartamento de tu madre. Luego llama a Gregory. A pesar de todo, Victoria seguía siendo la madre de Alex, seguía siendo la mujer con la que una vez había construido una vida. Y Max Donovan no era un hombre que dejaría a nadie a merced de un criminal desesperado, incluso a alguien que lo había traicionado. La noche tenía una última revelación que entregar, una última prueba del hombre en que Max se había convertido en el crisol de la traición. Capítulo 9. De cenizas a cimientos. Max condujo por las oscuras calles de Oakich con una intensidad concentrada, las manos firmes en el volante a pesar del caos que se desarrollaba. Las sirenas de la policía sonaban a lo lejos, respondiendo a la llamada de Alex, pero Max sabía que estaba más cerca del apartamento de Victoria en el centro que cualquier patrulla. Su mente calculaba fríamente mientras conducía. Tom Reed estaba acorralado, su negocio colapsando, su reputación en harapos, sus actividades ilegales a punto de ser expuestas. Un hombre desesperado, posiblemente intoxicado, armado y sin nada que perder. El tipo de enemigo más peligroso. Max aparcó a una manzana del edificio de Victoria y se acercó con cautela, manteniéndose en las sombras. El sistema de seguridad del lujoso rascacielos normalmente impediría la entrada no autorizada, pero Max todavía tenía el código de acceso. Victoria no lo había cambiado, otra negligencia en su vida en desmoronamiento. El vestíbulo estaba desierto a esa hora tardía. Max evitó el ascensor, demasiado ruidoso, demasiado obvio, y subió por las escaleras de emergencia de 2 en 2 hasta el piso 14. El pasillo estaba en silencio cuando salió. No había señales de disturbios, ni vecinos curiosos investigando el alboroto. Fuera de la puerta de Victoria, Max se detuvo, escuchando. Voces ahogadas en el interior. La agresión de Tom, el miedo de Victoria. El estruendo de algo valioso rompiéndose. Max probó la manilla de la puerta. Cerrada con llave. Dio un paso atrás, considerando opciones. Derribar la puerta alertaría a Reed, escalando potencialmente una situación ya volátil. Esperar a la policía arriesgaba la vida de Victoria si la desesperación de Reed alcanzaba su punto máximo. Su teléfono vibró en silencio. Alex, la policía está a 5 minutos, informó su hijo en un susurro intenso. Gregory ha contactado a un juez para una orden de emergencia. Diane dice que Tom guarda una pistola de repuesto en su guantera. Quédate donde estás, instruyó Max. Estoy fuera de su puerta ahora. Papá, espera a la policía. Max terminó la llamada y marcó el número de Victoria, silenciando su teléfono inmediatamente después. Desde el interior del apartamento, oyó el tono de llamada de ella, la melodía con la que habían bailado en su boda 20 años atrás. La voz de Tom gritó. No conteste eso. La distracción fue suficiente. Max recuperó la llave de emergencia que Victoria siempre había mantenido oculta en una caja magnética detrás del extintor del pasillo. Algunos hábitos nunca cambian. La puerta se abrió silenciosamente sobre bisagras bien mantenidas. Max se deslizó dentro, catalogando la escena en segundos. Victoria inmovilizada contra la pared de la sala de estar por Tom Reed, quien estaba de espaldas a la puerta. Una pistola colgaba de la mano derecha de Tom mientras gritaba incoherentemente, su antebrazo izquierdo presionado contra la garganta de Victoria. Ella vio a Max primero, sus ojos se abrieron con una mezcla de terror e incredulidad. Tom, perdido en su ira, no se dio cuenta. ¿Crees que te dejaré destruirme?, decía Tom, con un fuerte aliento a alcohol. Todo lo que construí, todo lo que planeamos. Max se movió silenciosamente por la habitación, deteniéndose solo cuando llegó a una lámpara de pie antigua, una reliquia de la familia Barrett que Victoria siempre había apreciado. Sin dudarlo, agarró su pesada base de latón y la blandió. El impacto envió a Tom Reed al suelo, la pistola deslizándose bajo el sofá. Victoria se desplomó contra la pared, jadeando, marcas rojas floreciendo en su garganta. Tom rodó sobre su espalda, aturdido pero consciente, la sangre manando de un corte en su sien. El reconocimiento amaneció en sus ojos mientras Max se cernía sobre él. Donovan, balbució. Debería haber sabido que jugarías al héroe. No soy un héroe, respondió Max con calma, recuperando la pistola de debajo del sofá. Solo estoy terminando lo que empezaste. La risa de Tom no tenía humor. ¿Terminando? No tienes ni idea de en qué te has metido. Los Barrett, los tratos inmobiliarios, eso es solo la superficie. Hay otras cosas que destruirían toda esta ciudad si salieran a la luz. Victoria se incorporó, con la voz ronca por el asalto de Tom. Está mintiendo, Max, tratando de salvarse.
Lo estoy, desafió Tom, sin apartar los ojos de los de Max. Cuéntale lo del incendio de Westbrook, Victoria. Cuéntale quién lo organizó realmente. Cuéntale por qué tu padre aprobó desarrollos en terrenos que deberían haber sido condenados. El agarre de Max se tensó en la pistola. El incendio de Westbrook. Un complejo de apartamentos que se había quemado hacía 8 años, matando a 3 residentes. La investigación había culpado a un cableado defectuoso. La propiedad había sido reconstruida por Barrett Comercial después. Fraude al seguro y homicidio involuntario, se dio cuenta Max en voz alta. ¿Es eso lo que Harold Barrett escondía en esas cuentas offshore? Sobornos a inspectores, a investigadores. El rostro de Victoria se había vuelto ceniciento. Max, por favor. Las sirenas sonaron afuera, acercándose. Tom luchó por sentarse, la sangre goteando por su cara. Ganaste, Donovan. Me destruiste a mí, destruiste a low spirit. Pero, ¿qué le dirás a tu precioso hijo cuando se entere de que su abuelo fue un asesino? Cuando se entere de que su madre lo sabía todo el tiempo. La policía golpeó la puerta, gritando instrucciones. Max miró a Victoria, esta extraña a la que una vez amó, madre de su hijo, cómplice de una corrupción más allá de lo que había imaginado. Max, susurró Victoria, tratando de alcanzarlo. No se suponía que fuera así. Nadie debía salir herido en el incendio. No lo supe hasta después. Guárdatelo para tu declaración, dijo Max, apartándose de su contacto. Cuéntale todo a la policía, Victoria. Cada último detalle. O me aseguraré de que Alex sepa exactamente lo que significa realmente su herencia Barrett. La policía irrumpió, con las armas en ristre, gritando órdenes. Max colocó cuidadosamente la pistola en el suelo y levantó las manos. Me salvó la vida, dijo Victoria inmediatamente, señalando a Tom. Él es el que entró con una pistola. Max lo detuvo. Horas más tarde, después de las declaraciones a la policía y los exámenes médicos, Max se sentó en su coche fuera de la comisaría. Gregory se había encargado de las complejidades legales, asegurándose de que Max no enfrentara cargos por su intervención. Tom Reed había sido arrestado por allanamiento de morada, agresión, posesión ilegal de un arma de fuego y una serie de otros cargos que lo mantendrían en prisión durante años. Pero Max no sentía ningún triunfo, solo agotamiento y un inesperado vacío donde su sed de venganza había ardido. Su teléfono sonó. Alex de nuevo. ¿Está bien, mamá?, preguntó su hijo inmediatamente. Físicamente, sí, respondió Max con sinceridad. Está dando su declaración ahora. Sobre todo. ¿Todo?, repitió Alex, entendiendo las implicaciones. Sí. Cuando termine, no quedará ningún legado de la familia Barrett que proteger. El silencio se extendió entre ellos. Finalmente, Alex habló, su joven voz repentinamente más madura. ¿Qué pasa ahora, papá? Era la pregunta que Max había estado evitando. Con su venganza completa, sus enemigos neutralizados, ¿qué quedaba? Un imperio construido sobre las cenizas de la traición. Una vida definida por lo que había perdido en lugar de lo que había construido. Empezamos de nuevo, dijo Max, sorprendiéndose a sí mismo con la respuesta. Sin olvidar, pero tampoco dejando que nos consuma. 3 meses después, Max estaba en los terrenos del recién rebautizado desarrollo Phoenix Heights, anteriormente el proyecto Bestridge. Los equipos de construcción pululaban por el lugar, transformando edificios abandonados en lo que se convertiría en una comunidad de uso mixto con viviendas asequibles en su núcleo. Diane Reed había sido fundamental en el rediseño, sus conocimientos financieros ayudando a crear un proyecto que generaría beneficios mientras servía a la comunidad. Natalie Reeves supervisaba las operaciones con una eficiencia impresionante. El periódico de Benjamin Arlo se había convertido en un defensor de la transparencia en el gobierno local tras sus reportajes sobre los Barrett. Victoria había evitado la prisión cooperando plenamente con las autoridades, revelando el alcance de la corrupción de la familia Barrett. Se había mudado a otro estado, manteniendo un contacto limitado con Alex a través de videollamadas cuidadosamente monitoreadas. El divorcio se había finalizado sin oposición. El juez Barrett no había tenido tanta suerte. Enfrentando múltiples cargos federales, había aceptado un acuerdo de culpabilidad, pero aún enfrentaba años de prisión. Pamela Barrett, fiel a sus raíces aristocráticas, había huido a Europa antes de que se pudieran presentar cargos, dejando atrás el nombre y la fortuna familiar que una vez valoró por encima de todo. Señor Donovan, se acercó un joven arquitecto, planos en mano. Hemos finalizado el diseño del centro comunitario. Incorpora los cambios que sugirió para los programas juveniles.
Max revisó los dibujos y asintió con aprobación. Perfecto. ¿Y el fondo de becas? El papeleo de la Fundación Donovan está completo. Las primeras becas se concederán el próximo otoño. Alex se unió a ellos, habiendo aplazado la universidad un año para trabajar junto a su padre en la reconstrucción no solo del negocio, sino de su propósito. A los 18 años, se desenvolvía con una confianza más allá de su edad, templada por las duras lecciones de los últimos meses. El nombre Barrett representará algo diferente ahora, le había dicho Alex a Max cuando decidieron crear la fundación utilizando una parte de la herencia del fideicomiso de Max. Algo construido, en lugar de arrebatado. Cuando el arquitecto se fue, padre e hijo se quedaron observando la obra, una metáfora de su propia reconstrucción tras el terremoto de la traición. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Alex en voz baja. Max consideró la pregunta cuidadosamente. La venganza que había ejecutado había sido completa, devastadora para aquellos que lo habían traicionado. No había mostrado piedad, no había aceptado excusas, no había perdonado ninguna transgresión. Había reclamado todo lo que le habían quitado y más. Sin embargo, la victoria había revelado una verdad que no esperaba. El hombre que surgió de la venganza no era el mismo que había entrado en ella. Más duro en algunos aspectos, quizás, más sabio en otros. Sin arrepentimientos, respondió Max finalmente. Solo lecciones. Sobre qué construir a continuación. ¿Y con quién construirlo? Mientras caminaban de regreso hacia las oficinas de la obra, el teléfono de Max vibró con un mensaje de Gregory. Subasta final de la propiedad Barrett completada. Disolución del fideicomiso terminada. Se acabó officialmente. Max leyó el mensaje, luego lo borró sin responder. Algunos capítulos necesitaban cerrarse por completo. El sol se ponía sobre Phoenix Heights, proyectando largas sombras desde las estructuras de acero que se elevaban de lo que una vez fueron ruinas. No solo un desarrollo, sino una declaración, que de la destrucción podía surgir la creación, de la traición, un propósito, de los finales, nuevos comienzos. Max Donovan había perdido una vida construida sobre cimientos falsos, pero en su lugar, estaba construyendo algo más fuerte, algo verdadero. No el perdón, nunca eso, pero quizás, finalmente, la libertad. Y ahí lo tenéis. Otra historia llega a su fin. ¿Qué os ha parecido? Me encantaría leer vuestras opiniones en los comentarios de abajo. Si os ha gustado esta historia, considerad uniros a nuestra comunidad suscribiéndoos. Significa un mundo para nosotros. Para más historias como esta, echad un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos en la próxima.